Ciudadanía, González Izquierdo, señor Jorge González Izquierdo, se encuentra con nosotros y le doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Un placer volver a conversar con ustedes. Igualmente. A ver, se han hablado varios puntos en el mensaje de la Nación el día de ayer. Algunos en realidad no han sido un anuncio en sí mismos porque ya se habían mencionado con anterioridad. Faltaba quizá afinar algún detalle. Por ejemplo, la inclusión del gas, ¿no?, en el Fondo de Estabilización. Sobre ello le quiero preguntar porque se han hecho aproximaciones. Hoy veíamos también en el Diario del Comercio, decían que esto podía costar 4 millones de soles diarios. Es que se habla de una reducción exactamente de 10 soles al balón de gas. Mira, Fátima, lo que el señor presidente anunció ayer en su mensaje a la Nación es simplemente la cristalización de algunas de las medidas que el señor Bellido en su presentación al Congreso para pedir el voto de confianza anunció al país. En ese sentido, el señor presidente Castillo ha querido demostrarle al país que esas promesas que se habían hecho están comenzando a cristalizarse, a concretarse. Esa es la intención que ha tenido el señor presidente de la República con su mensaje del día de ayer a la Nación. Muy bien. Con respecto al tema del gas, yo creo que si el gobierno quiere efectivamente reducir el precio del gas, debe ser, Fátima, focalizado, es decir, llegar a las personas o las familias que por la situación que están pasando hoy día pueden estar sin trabajo, caída de ingresos, etcétera, caída de ventas, si tengo un pequeño negocio, en fin, llegar a ellos y a ellos ayudarlos. Pero no agarrar y hacer como con ventilador, tirar billetes y a ver quién lo agarra. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras el gas licuado de petróleo de GLP envasado, el envasado, que es el que se lleva para la cocina, ¿no?, y lo pones en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ahí estás agarrando a la persona de altos ingresos que consume GLP, a las personas de ingresos medianos que consumen GLP, a las personas de bajos ingresos o pobres que consumen GLP, pero a los muy pobres no consumen GLP, a ellos no les llegas. Y segundo, agarras también a un buen número de negocios, por ejemplo, restaurantes de todo tipo, que te usan esos tremendos balonzazos de gas. Entonces, cuando tú subsidias a ellos, al GLP, estás subsidiando así ciego a todo el mundo. Es como si mandaras un helicóptero y comenzaras a tirar billetes y no sabes abajo en el suelo quién los va a recibir. Y yo creo que ahora los recursos que tiene el gobierno ya no son como cuando empezó la pandemia el año pasado, ya se han reducido y por lo tanto tiene que ser muy focalizado en sus medidas de política fiscal, sobre todo cuando quiere hacer este tipo de medidas de subsidiar. Ese es mi primer entonces comentario de que estás llegando a, por ejemplo, a mí me van a subsidiar y de verdad, Fátima, yo no necesito que me subsidie el gobierno, que me regale plata. Yo no. Y así como mi caso, miles. Y hablamos... Entonces... Sí, por favor, continúe. Primer comentario. Segundo comentario. Lo que supuestamente hasta ahora se ha anunciado es que el GLP de envasado es el que se va a poner en el fondo. Pero también hay otro uso que le dan al GLP, Fátima. Claro. Es el granel. El granel. El que usa los carros. Sí. Entonces vas a tener para un mismo producto GLP dos precios. El precio subsidiado más bajo y el precio a granel más alto. ¿Y sabes lo que pasó en el pasado? Por eso lo hacían carrusel. Y por eso lo sacaron, pues, porque hacían carrusel. Ahora, ¿qué se ha implementado, señor González Izquierdo, para decir que ahora no va a suceder lo mismo? Se está, yo no creo, de alguna forma garantizando. Yo no creo eso, Fátima, porque claro, va a salir el gobierno a decir vamos a vitalizar, pero ya sabemos nosotros los peruanos con el tiempo cómo acaba eso. Ese es mi segundo comentario. Y mi tercer comentario, Fátima, es
existe el FISE, Sí, el también. Fondo de Solidaridad Energética. Sí. Ahí sí ellos saben perfectamente quién, individualizan hasta con tu nombre, quién necesita el subsidio. Entonces mejor hubiera sido ir por ese lado, ¿no? Sabiendo perfectamente a quién le voy a dar el subsidio, en vez de estar tirando plata en el aire y a ver quién lo recibe. Esos son mis 3 comentarios sobre este tema. Quizá es oportuno, usted siempre es muy didáctico y quizás es oportuno poner un poco en contexto, ¿no? Cuando se haga, cuando se apertura esta posibilidad, ¿no? De entrar al Fondo de Estabilización, el GLP envasado, o sea, el balón que estamos viendo en imágenes que llega a las viviendas o a los negocios que utilizan este elemento para poder cocinar y otros, entonces se comprará o tendrá un subsidio. Señor González Dijero, usted me va corrigiendo, tendrá un subsidio, pero también el GLP se vende para llevar a los grifos, para poder también abastecer a los vehículos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en la antigüedad? ¿No? En la antigüedad hablo de hace un año y más, ¿no? Incluso este camión hechizo que se quemó en Villa El Salvador, se detectó que también compraba GLP envasado, pero en realidad lo llevaba a vender a grifos. Entonces, allí la compra informal. Se aprovechaban de este subsidio y vendían a granel y se llevaban esta cantidad del Fondo de Estabilización que era subsidiado, digamos. Entonces, esa es la informalidad en la que vivíamos y se había hecho varias denuncias respecto a ello. Entonces se retiró el Fondo de Estabilización, que todos paguen lo que correspondía y ya está. Entonces, lo que también se preguntan los expertos es, o ingresan ambos, el a granel o el envasado, o no ingresan ninguno y se ven otras medidas como las que usted ha hablado del FISE. Así es, yo creo que la solución es ir por ese lado donde tú puedas identificar. Y además en el FISE, Fátima, el gobierno no saca plata de su bolsillo porque es subsidio cruzado. Entonces es, digamos, más neutro en términos de las cuentas fiscales, ¿no? Entonces creo que el gobierno ha debido ver un poquito más cómo podría mejorar esta situación, ¿no? En todo caso, podría ser una medida transitoria, mientras que se van de pronto ampliando el registro de las personas identificadas, las familias identificadas para poder ser beneficiarias del FISE, puede ser, o si también menciona que serían 800.000 las familias ahora beneficiadas con el FISE. ¿Puede ser, digamos, una propuesta esa que sea momentánea? Sí, claro, yo creo que perfectamente se puede estudiar eso. Mira, ya existe estadística, data, existen el programa Juntos, pues existe una serie ya, ¿no?, de programas en que tú ya identificas a quién más o menos necesita esa ayuda para llegarle a él, no llegarle a gente que no necesita el subsidio, que le regalen plata, una plata que es escasa ahora en las arcas del gobierno. Ese es el punto también. En realidad, ¿hasta cuándo podemos estirar esta situación? 4 millones de soles diarios, digamos, ¿tiene algún límite? ¿Hasta cuándo podríamos...? El fondo de estabilización es revolvente, pero con un incremento... No, también... pues claro, cuando... Mira, Fátima, en el pasado... Sí, por favor. El gobierno le transfería anualmente al fondo, ese que dicen que es revolvente, transfería anualmente al fondo 1.000 millones de soles, hasta llegó a transferirle alrededor de 2.000 millones de soles anuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Fátima? Bueno, a ver, nos deja preocupados, en realidad, preocupados por cuanto... No podemos tampoco gastarnos todos nuestros ahorros, ¿no? Tendríamos que también estar hablando de reactivación económica en la medida de promover la inversión privada. Mira, ese es el segundo gran comentario que quería hacer. En los 6 minutos y pico que habló el señor presidente ayer, yo no escuché por lo menos una sola medida de política económica dirigida a reactivar el gasto privado, que es el que pesa acá. Sobre todo a la inversión privada, que es la que crea empleo más o menos estable en el tiempo. Mira, yo estoy seguro que si tú haces una encuesta a esta CPI y le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? ¿Un bono que te lo vas a gastar en un mes o un mes y medio? ¿O un trabajo estable? Yo creo
Bueno, que la gran ¿no? mayoría te va a decir un trabajo estable. Un trabajo, poder tener la posibilidad de sumar CTS, AFP, ¿no? También tener un seguro, digamos, una vida digna. Ahora, y que tú manejes tu futuro, tú también, manejas tu ¿no? futuro. Puedas planificar. No sea una cantidad pequeña, sino que puedas recibir mínimamente el sueldo mínimo vital. Pero, a ver, yo le pregunto, porque esto también ha generado mucha, no sé, cuestionamientos o preguntas, porque lo que dice, y tengo aquí el mensaje de La Nación de anoche, es que, a ver, el 13 de septiembre se iniciará la entrega del bono de apoyo familiar Yanapay Perú, cuyo monto asciende a 350 soles por persona adulta, con el cual se beneficiará a más de 13 millones de peruanos. Ahí pueden multiplicar también. Esta medida implica una inyección de 5.000 millones a la economía nacional, con la que esperamos crear alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y he leído esos dos párrafos porque la pregunta, o mejor dicho, las críticas han ido en la línea de: estás dando un bono. Ese bono no significa necesariamente la creación de un puesto de trabajo. ¿Usted tiene algún análisis al respecto? No, bueno, lo que va a hacer ese bono en concreto, lo que va a hacer es estimular consumo, parcialmente sí. consumo, y al estimular consumo estimula un poco la economía, sí. Y al estimular un poco la economía hace que el sector privado cree puestos de trabajo, ¿no? Correcto. Entonces esa es la lógica, pero acá también se aplica la crítica de la focalización, Fátima. Sí. ¿Por qué? Porque si tú quieres llegar con el bono a quien lo necesita, llega al muy pobre y llega al pobre, a los dos. Y esos, el INEI dice que son 10 millones de peruanos hoy día, Fátima, 10 millones. ¿Y sabe lo que además dice el INEI? Que una familia pobre en el Perú de 4 miembros te gasta 1.440 soles hacia abajo, o sea, el límite es 1.440 soles al mes de gasto. El gobierno ha dicho de que vía los bonos que da, podría dar a una familia hasta 3.000 soles. 3.000 soles, Fátima, no es pobre ni muy pobre en el Perú. Para estándares peruanos, 3.000 soles. Puede ser cierto. Es clase media. Sí. Y yo no sé si estás queriendo usar un bono, ¿no?, para llegar a clase media. Yo creo que, claro, hay gente que dice, yo también lo necesito. Sí. Las necesidades son infinitas. Eso es una cosa que uno aprende en economía. Pero ¿estamos focalizando bien eso con los recursos escasos que tenemos? Es una pregunta válida. ¿Y de dónde salen los 3 millones adicionales en todo caso? Así es. Son lo que se les llama no pobres, seguramente vulnerables, ¿no? Pero ahí está. Siento que le quedan varias dudas a usted también, porque cuando, sí es cierto, pues inyectas, das bonos, mueves la economía, estas familias siguen comprando y por lo tanto de repente el ayudante de la bodega se mantiene con su puesto de trabajo, etcétera. Es verdad, pero ¿un mes, 2 meses, 3 meses? No, pero eso, tiempo? Claro, es un estímulo transitorio. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Ahora que se están cortando los estímulos que da el gobierno, ¿no?, el crecimiento de la economía va a bajar sustancialmente, pues es obvio. Son estímulos transitorios nomás, Fátima. También se habló de la generación de puestos de empleo temporales mediante la inversión pública. ¿Le genera alguna impresión, digamos, positiva que se hable de esta inversión pública? Sigue usted, digamos, entiendo la expectativa de que se hable de la inversión privada también, pero de momento también se habló ayer de poder dar puestos de trabajo temporales. Sí, bueno, mira, esa es la típica receta que en economía te dicen que debes hacer cuando tienes un gran problema de desempleo. Acá en el Perú, según el INEI, a la última cifra que sacó a julio de este año, cifra anual, móvil anual, ¿no?, todavía quedaba por recuperar 2.200.000 puestos de trabajo adecuadamente productivos. Todavía tenemos para llegar al nivel que se tenía en 2019, antes de la pandemia. Todavía tenemos ese déficit, pero son adecuadamente productivos. Los que se crea con el gasto público son trabajos temporales de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y después sigo en la calle. Y con un agravante, Fátima, que gran parte de esos recursos
lo va a gastar en los gobiernos regionales y municipales, y la historia reciente demuestra que no tienen capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque llega noviembre y diciembre y tienen que estar devolviendo el presupuesto de inversión que le habían asignado porque no lo pudieron gastar al 100%. La prensa reniega de eso cada noviembre, cada diciembre, y muchos ciudadanos también. Y ahora le van a dar un chorrazo de dinero de más de 3.000 millones de soles. Algo como por varita mágica, ahora sí van a poder gastar y bien. Yo lo pongo en duda, Fátima. Yo le pido que volvamos al tema del GLP, si nos permite un poco para poder sumar, ¿no?, al conocimiento sobre esta materia, porque también el Premier dijo que el 80% del gas es nuestro, ¿no? Y preguntándose, no tiene por qué subir, a pesar que en el mercado internacional sube el precio, acá no debería subir, ¿no? Y ustedes, los economistas que manejan más cómo se mueve el mercado, podrían también dar alguna explicación para... No, eso tiene que ver, eso y la luz eléctrica, por ejemplo, tiene que ver cómo se hicieron los contratos, Fátima. Y se puede hablar de renegociación, ¿es, digamos, pertinente hablar? Yo creo que se puede hablar de renegociación cuando hay voluntad entre ambas partes, no cuando una parte impone a la otra porque la otra se va a ir a meterte juicio. Entonces, puede haber renegociación si ambas partes te dicen, oye, vamos a sentarnos, mira, no seas abusivo, pues. Vamos a sentarnos, vamos a ver cómo cambiamos esta. Bueno, igualmente cautelando, digamos, o teniendo en consideración la importación que igualmente existe y que es evidente también, porque estamos nosotros también jugando al mercado internacional. Sí, claro. Ahora, parte de los combustibles los importamos, ¿no? Gasolina directamente importamos. Sí. Ahora, lo otro, ¿no? Más allá de las críticas, siempre tratamos de buscar alguna propuesta que ojalá sea escuchada y de ahí tomarse medidas que sean para beneficio de todos los peruanos. Nos decía usted, por ejemplo, la focalización en el tema del Fondo de Estabilización. Hay un FICE que podría utilizarse. Si tenemos identificados, bueno, según el mensaje de la Nación, 13 millones de ciudadanos que necesitan un bono, tenemos allí también identificados entonces a las familias que necesitarían de esta ayuda económica y de pronto así evitar el perjuicio mediante la compra ilegal o la informalidad y finalmente el aprovechamiento indebido del Fondo de Estabilización. ¿Qué otras medidas se pueden tomar? Mira, Fátima, en economía a ti te enseñan que cuando hay una distorsión, tienes que ir a la raíz de la distorsión y no tratar de compensar esa distorsión con medidas como estas de acá de meter al fondo. ¿Por qué está subiendo tanto el GLP? ¿Por qué? Primero porque está subiendo en el mundo, pero sobre todo por la disparada en el precio del dólar, Fátima. Entonces, si tú quieres que el precio del GLP baje, toma las medidas para que el precio del dólar baje sustancialmente a los niveles más normales que tenía antes de abril. ¿Cuáles? ¿Qué medidas? Tienes que eliminar, ojalá, o restringir fuertemente la incertidumbre política, social e institucional que estamos viviendo en los últimos meses, Fátima. Esa es la medida de raíz para que el dólar haga esto y después de un lapso de tiempo los precios que tengan que ver con las importaciones bajen también. Vamos un par de meses, me parece, un poco más, con el problema del dólar y de nuevo, ¿no? Mientras que veíamos que estaba un poco tranquilizándose, 4.08, de nuevo 4.10, 4.11 y está nuevamente moviéndose de esta manera. Usted habla de bajar la incertidumbre. Sí, claro. Bueno, podría hablar del directorio del BCR, quizá, se ha dicho que se confirman estos días, pero hay más que hacer en todo caso. Es que, señor González Izquierdo, estamos con este diálogo desde hace semanas. Meses. Y, sí, por ello. Meses. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna fórmula? ¿Qué es lo que ayer salió el mensaje de la Nación, el presidente de la República? Constantemente da entrevistas el premier Guido Bellido a ciertos medios de comunicación, claro está. ¿Qué nos falta? Pero acá la respuesta no la tengo yo porque en economía no hay varita mágica, Fátima, no lamentablemente. La respuesta lo tienen los políticos del Perú. Que piensen en el Perú, que piensen en nosotros, en los 33 millones de peruanos.
que dejen de lado sus ideologías, que dejen de lado sus odios, que dejen de lado su animadversión y jueguen por el Perú. Señor Jorge González Izquierdo, debo decir que lo veo indignado y siento a través de su indignación la preocupación